En estos momentos entra al recinto de la Cámara de Diputados el nuevo presidente argentino. Vamos a vivir en libertad. Esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia. Toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales, para sostener ideas, para vivir mejor. Porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cuida. Hace 40 años sos CEO y presidente de TN Platex, con distintas funciones en los distintos momentos, y justo estamos haciendo en este ciclo una evaluación de 40 años de democracia, así que sumamente oportuna su experiencia. La dictadura militar tuvo un sesgo antiindustrial bastante claro y después comenzó una etapa nueva. ¿Se puede periodizar rápidamente cuáles fueron los ciclos más virtuosos, más complicados para la industria en la Argentina en estos últimos 40 años? Sí, muy claramente. Cada 5 años la Argentina tiene una crisis y cada 10 una crisis muy compleja. Así tuvimos en el año 74-75, en el año 79-80, en el año 84-85, en el 88-89, en el 94-95, en el 98-99, en el 2004, 2001, el 2008, 2009, el 2014, el 2019 y ahora, digamos, nuevamente. Así que cada 5 años tenemos una crisis compleja, cada 10 años una muy compleja. Difícil hacer industria en un país con crisis tan recurrentes, casi que uno tiene la tentación de decir que no son crisis repetidas, sino parte de un mismo ciclo de crisis. Y sin reglas estables que les permitan a los industriales tener acceso a crédito también de manera estable, y reglas de juego tributarias también estables. ¿Cómo se hace en el camino? Los industriales que hoy todavía sobreviven, porque muchos quedaron en el camino. Cuando yo empecé, hace 40 años, había 64 hilanderías y hoy hay solo 10. Digamos, más grandes, pero solo 10. Digamos, los industriales que hoy existen no son gente que hacemos el cálculo matemático de cuánto es el retorno de la inversión, sino que muchos de nosotros amamos la Argentina y como casi cualquier otra profesión, nos hemos quedado trabajando, digamos, en momentos muy difíciles, teniendo la suerte a veces de sobrevivir, porque hay gente que hizo exactamente lo mismo que nosotros y sucumbió. Y yo te diría que es una labor compleja, pero Argentina es el país más lindo del mundo, digamos, y los que estamos acá estamos contentos de hacerlo. Así todo, nos gustaría un poco más de estabilidad y nos gustaría tener un poco más de aprecio de la sociedad. La sociedad a nosotros nos ve, digamos, como tránsfugas, porque lo que ve es que nuestros productos son caros, no dándose cuenta que en el costo de nuestro producto está el mantenimiento de un Estado, digamos, elefantiásico. Ese Estado que hace 40 años, digamos, viene creciendo, se banca por el dinero que cobramos al consumidor y luego le pagamos al Estado, con 150, 160 impuestos. Así que es entendible que si el Estado es el dador de beneficio y la empresa es la que cobra los impuestos, digamos, lo mismo que pasaba con Robin Hood, donde el rey era el bueno, pero el recaudador de impuestos que captaba para el rey era el malo, digamos, en la Argentina tenemos una visión en nuestra sociedad muy extendida, donde el empresario es un mal necesario y si pudiéramos evitar tener empresarios, lo haríamos. Como sociedad, no digo que cada uno individualmente, pero cuando uno hace los análisis, los estudios de qué se piensa sobre el empresariado es eso. Yo creo que vienen tiempos
distintos, el ciclo ya no da para más, digamos, y hay emergentes, como es el caso de Milei, digamos, pero también está sucediendo con el discurso de Massa y está sucediendo con el discurso de Patricia, donde ya hay claridad sobre que así no se puede más y que tenemos que encontrar la vuelta para que el empresariado quiere invertir, lo haga con gracia y lo hagan muchos. Ahora, esto es interesante porque me da la sensación de que en este ciclo electoral se condensa un debate muy fuerte sobre modelo económico, modelo de país, más allá del ordenamiento macro, que creo que es a lo que usted está aludiendo, si vamos a tener una economía más abierta o no. Esto encuentra a la industria en distintos segmentos y en distintos posicionamientos, más vinculados al mercado interno, más vinculados al mercado internacional. Da la impresión de que se viene un replanteo fuerte en ese sentido y que ese replanteo tiene que ver con un modelo de país. ¿Qué lugar se le da al mercado interno? ¿Qué lugar se le da al estímulo también necesario de las exportaciones? ¿Cómo ve el desarrollo de ese debate? Ese debate en realidad es más teórico que práctico. En la Argentina, por ejemplo, los gobiernos kirchneristas, las importaciones fueron tremendas, o sea, fue muy grande, pues se mantenía un dólar bajo y eso permitía que hubiese, como hay ahora todavía, muchas importaciones. Entonces, en teoría, un gobierno es cerrado, abierto, en la práctica los números muestran otra cosa. El mundo pasa por modas de más o menos globalización. Y en realidad ahora estamos en un periodo donde el mundo está yendo a menos globalización. Porque esos beneficios que iba a traer la globalización en teoría, en los años 80 se decía, en los 90 se decía, nunca ocurrieron, digamos. Los países se juntaron, por ejemplo, la Comunidad Europea, y se venden entre ellos. Es como Santa Fe vendiéndole a Córdoba. No es que venden y se compran. Es un mercado único. Es un mercado único. Y Estados Unidos es un mercado que tiene menos apertura que la Argentina. El nivel de apertura se mide por importaciones más exportaciones sobre el PBI. Estados Unidos es el 20%, la Argentina es más del 30%. Entonces, hay un tema de que la gente repite sin conocimiento cosas que no sabe, digamos, entre ellas si la Argentina es abierta o es... Dice, bueno, pero dice, Estados Unidos la ropa es importada, sí, pero los aviones los hacen los americanos. Digamos. Bueno, pero... Entonces, lo que hay que entender es qué es apertura y qué no es apertura. Los gobiernos, justamente los tres candidatos que tenemos ahora potenciales, hablan también de que hay que abrir más, digamos, y nosotros los empresarios estamos de acuerdo con eso. Para abrir más hay que hacer determinadas cosas. ¿Cuáles serían? Principalmente comprender que si los productos contienen impuestos y la gente en el mundo no quiere comprar impuestos, los que hacemos valor agregado, tenemos que ver cómo bajar ese componente de impuestos. Nosotros tenemos en Argentina montones de impuestos que van sobre el consumidor. Por ejemplo, el IVA, ingresos brutos, el impuesto a la ganancia, esta discusión que hay si es regresivo o progresivo. Todo impuesto que el empresario recauda a través de la venta de galletitas, de ropa, digamos, y luego va a pasar para ser impuesto es regresivo. ¿Por qué? Porque la galletita es más cara, la ropa es más cara. Si el impuesto a la ganancia lo pagaba el empresario, el impuesto de su empleado lo pagaba el empresario, ese impuesto es regresivo. Y por eso hicieron muy bien de bajarlo en el Congreso. Y fue un error decir que era progresivo, porque en el resto del mundo el empresario le paga el salario a la persona y esa persona le paga directamente ese impuesto al Estado. Eso es progresivo. Para resumir, digamos, para poder estar en la Argentina que va a venir, que yo creo que va a venir, lo que tenemos que comprender es cómo suceden las cosas. Y en la Argentina tenemos los empresarios no tenemos incentivo a emplear gente. Eso es lo que tiene que cambiar. Si nosotros no cambiamos ese incentivo a emplear gente, que el gasto público va a seguir siendo alto y la Argentina nunca va a poder ser abierta, porque los impuestos los vamos a seguir recaudando a través de las pocas empresas que estamos trabajando. Yo no estoy tan preocupado porque creo que los tres candidatos tienen ideas un poco diferentes uno, un poco diferente el otro.
más abierto uno, más abierto el otro, pero las restricciones son las mismas. Una Argentina que tiene 160 impuestos y que la población, digamos, que trabaja en las empresas privadas no crece hace 20, 30 años, digamos, eso tiene que cambiar. Argentina, en la región, en Sudamérica, es junto a Brasil probablemente, tal vez hay algún ejemplo más, una excepción en términos de que tiene un aparato industrial más o menos diversificado, más allá de los problemas históricos que han habido. Es un país de 46 millones de habitantes que, como usted dice, también tiene que proveer empleo a esa población. Esta necesidad de la Argentina de tener una industria hace que también determinados segmentos del sector aprovechen esta situación y sigan muy atados a una idea de proteccionismo que también es finalmente lesiva para los consumidores. No, en realidad todos los empresarios que yo conozco queremos tener una economía abierta, pero no idiota. Pero eso no es... No, una economía ¿no es abierta... No es discurso. Mis amigos no me tienen por qué dar discursos a mí. Pero mire que después están los lobbies también. Discúlpame, pero si vos tenés un sistema que cuando yo cobro el impuesto a mi consumidor, digamos, y después le pago y el Estado se subsidia, digamos, su gasto con lo que recaudó el empresario, cuando viene un producto importado también tiene que pagar en la misma proporción impuestos para poder, si reemplaza totalmente al productor argentino, para que el Estado también logre tener financiación para poder pagar a sus empleados públicos, a esos empleados públicos. Lo que se discute muchas veces en Argentina es que el empresario argentino paga un montón de impuestos, pero los importadores no. ¿Cómo podemos hacer eso? Imaginémonos que desapareciera el total de las empresas de la Argentina, digamos, y todos ahora importásemos todos los productos, silla, ropa, caramelo, comida, y exportásemos solamente granos, digamos, y algodón, y garbanzos y lo que fuera, y importamos todos los productos terminados. ¿Con qué, si los productos importados no pagasen impuestos, con qué se pagaría el gasto público? No, esto está claro, por eso... No está del todo claro. No, en esta charla. Por eso le hablaba de esta particularidad argentina, de que es un país que por su volumen de población necesita tener una industria y proveer al mantenimiento y a las fuentes de trabajo de su gente. Pero hay sectores que da la impresión que están sobreprotegidos. No, yo no conozco ninguno. Para usted no. No, porque lo que vos llamás sobreprotegidos, otra gente, son los que más valor agregado generan en Argentina. Entonces, cuando más valor agregado generas, más mano de obra consumís. Y esa mano de obra, cuando consume en el supermercado, paga 50% de lo que paga son impuestos. Un empleado mío, que a mí me cuesta 200 pesos, esa persona se lleva a su casa solo 100. De los 100 que se lleva a su casa, 50 de esos van a pagar impuestos. Quiere decir que de los 200 que me costó a mí, solo 50 pesos recibe el operario. Entonces, cuando más valor agregado tenés, más impuestos pagas, y lo que vos necesitas es que quien va a importar un producto del mismo nivel, digamos, de valor agregado que el tuyo, por lo menos cuando importe, pague lo mismo. Si hubiera sobreprotección, la Argentina estaría llena de empresas. Acabamos de decir que de los 64 hilanderos que había cuando yo empecé en este negocio, hoy quedaron 10. Bueno, es un sector particularmente castigado, ¿no? No, pero también muchos dicen sobreprotegido el textil. Si eso fuera cierto, las empresas en Argentina vendrían a los sectores sobreprotegidos. Por ejemplo, ¿como cuál? Textiles. No hay. Por ejemplo, tal cosa, no hay. Bueno, también es una economía que, como usted mismo decía, Teddy, está sometida a crisis que primero dijo cada 5 años y después cuando fue haciendo la lista es menos de 5 años, ¿no? Eso también es un desincentivo. A ver, vamos a ver si lo podemos... Para mí es muy importante que quede lo siguiente, digamos. La sobreprotección es una caricaturización del fenómeno. La sobreprotección es para que las empresas puedan sobrevivir, pagando tanto impuesto como pagan, se hace a una persona que importa un producto, un paracaidista que importa un producto, que pague un impuesto que es menor a los que pagan
los productores locales. Déjeme reformularle ahí, porque se entiende su planteo. O sea, usted ve un problema fiscal, un problema de financiamiento del Estado, que este problema termina siendo trasladado a la actividad privada para sostener o para costear, digamos, ese desequilibrio fiscal, y que eso también naturalmente hace que tenga un impacto cuando se trata de fijar un arancel a los productos importados. Se entiende perfectamente esto. Ahora, hay otros subproductos de este problema, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con la inflación, que también tiene raíces fiscales, raíces monetarias complejas, determinados mercados donde se producen estrangulamientos. Bueno, esto es una discusión económica amplia. Ahora, cuando uno mira la evolución mensual de ciertos rubros, ve que hay rubros que están normalmente en el promedio o por encima del promedio. Y en los últimos meses una cosa que se le achacó a su sector fue justamente esta. ¿Cómo se explica esta situación? A ver, se lo digo más fácilmente. Esta cuestión que dijo Cristina Kirchner, que mencionó en su momento, que el crecimiento económico no se lo quede en 4 vivos, digamos. Es decir, bueno, que no haya una recomposición tal de márgenes que genere eso. A ver. Esos son los comentarios por los que cada vez hay menos oferta. A ver. Por ejemplo, doy un ejemplo. Pongamos control de precios sobre la leche. ¿Qué sucede? Todos los productores de leche quiebran y queda solamente la ultra competitiva. Eso está clarísimo. Bueno, lo mismo pasa en textiles, y lo mismo pasa en automotriz, y lo mismo pasa en todos los sectores. No son 4 vivos que se quedan. Es un gobierno loco de un partido o de otro partido o de otro partido, con gente que no sabe, pidiendo y reclamando cosas que son parches que empeoran la situación de la población. ¿Por qué? Porque cuando vos pones precios fijos, máximos, lo que tenés es la destrucción de todos los que no son ultra competitivos. Esos son montones de empresas chicas que no pueden sobrevivir. Y aunque vos le pongas un espacio en góndola para que puedan vender sus productos, como sus costos son más altos, no los pueden vender. Y la gente compra lo que sabe que es bueno y lo que sabe que su costo es bueno. Entonces vos tenés un montón de ese tipo de parches en Argentina que hacen que cada vez haya menos oferta. Ahora, a tu aseveración de que la Argentina tiene un montón de gente, 46 millones de personas, para lo que podría producir la Argentina es muy poca gente, no es mucha gente. A eso quería también. Falta gente en la Argentina. Lo que pasa es que con tan pocas empresas que quieren invertir en la Argentina, esa gente tiene que ir a emplearse en el Estado porque los empresarios no quieren y no queremos emplear gente. Entre tener una máquina y tener gente, preferimos tener máquinas. ¿Por qué? Porque cuando tomamos una persona, nosotros lo que hacemos es compramos un conocimiento, pero también un pasivo. Con el tiempo ese pasivo es más dinero que lo que vale la empresa. Cuando compramos una máquina, nosotros compramos esa máquina y eso es todo. Lo que pagamos es eso. Digamos. Esa máquina funciona, no funciona, funciona con más calidad, con menos calidad, con más productividad o menos productividad. Pero el día que me baja la actividad económica, no es un gasto más que tengo yo mensual. Y debido a un montón de gente con muy buena voluntad que dice pavadas todo el tiempo, digamos, diciendo que los empresarios son las personas, digamos, que son los responsables de que la inflación, lo que tenemos es cada vez menos empresarios. No, está claro que el empresario es uno de los vectores para que el país también salga adelante y la inversión también. Uno no. Bueno. No, uno no. Justamente cuando vos decís uno de los vectores, imaginémonos que el empresario desaparece. No, bueno, entonces no es uno de los vectores. Es el único. Es el vector que permitiría al país de conseguir que vengan mucho más empresarios. Yo quería incluir también a los trabajadores en la ecuación. Está bien, bueno, incluir a los trabajadores. Entonces por eso era uno de los... Pero te doy un ejemplo. Y yo sé que desde el lado de la izquierda se ve con mucho cariño, digamos, las cooperativas de trabajo. Una empresa dirigida por un dueño hijo de su madre, digamos, en comparación con una empresa que es cooperativizada, los salarios de la cooperativa son mucho inferiores a los de ese empresario que se queda en realidad, como algunos piensan, con la parte del león. Ahora, si fuera así, ¿por qué esa cooperativa tiene tan poca productividad? ¿Por qué esa cooperativa no paga cargas sociales? ¿Por qué esa cooperativa no logra crecer nunca? Y esta empresa, digamos,
tiene salarios más altos, crecimiento más alto, tiene cada vez más empleados. Sí, yo creo que eso no es una... A ver, tal vez esté equivocado, Teddy, pero no creo que sea una discusión socialmente demasiado grande. ¿Sí? ¿Usted piensa que sí? Es muy importante, porque lo que tenemos es una parte de la población que en su mente está, digamos, el concepto pensando que estas cooperativas son competitivas con un empresario. Si el empresario dejara de existir y se transformaran todas en cooperativas, la Argentina estaría quebrada, porque cuando uno mira los números de las cooperativas, hay cooperativas en el sector textil. Las cooperativas de trabajo del sector textil no pagan salarios ni siquiera el mínimo Pero usted ve que hay sectores políticos relevantes que plantean un modelo de este tipo de reemplazo. Sí, de hecho han ganado muchas elecciones. ¿Le parece tan así? Sí. Bueno. Que esos sectores que han ganado, creo que estamos hablando, si lo entiendo bien, del kirchnerismo. ¿Usted piensa que ese es el modelo? Yo he estado en conversaciones donde, digamos, lo que han planteado es en esa dirección. Y no le fue, digo, pensando siempre en el foco de este ciclo, ¿no? De estos 40 años de democracia, y bueno, y ver y entrar en los distintos momentos y procesos. ¿No le fue bien al sector durante los gobiernos kirchneristas? Al sector le fue bien con kirchnerismo, sin kirchnerismo. No, también, bueno, por eso digo, hablando... No, pero al sector le va bien porque la Argentina es un país maravilloso y donde se puede trabajar en uno y otro momento. A ver, pasó en limpio. Lejos de mí defender las políticas económicas del kirchnerismo. O sea, digo, así ya damos por superada esa etapa y damos vuelta a la página. Pero digo, si hubiesen tenido una concepción tan antiempresa, bueno, a las empresas no les hubiese ido bien, es solo esto lo que digo. Poniendo en discusión esta idea de que, hay una idea como colectivista, digamos, muy ampliamente diseminada en el sistema político. Entendí lo que decís, y de los dos lados de la grieta ha sucedido lo mismo, porque muchos economistas de derecha también creen que el empresario es un mal necesario. Digamos, cuando uno escucha a algunos economistas que pertenecen a partidos de derecha, digamos, o más de centro si querés, también el empresario pareciera ser que es un delincuente, digamos, que en la Argentina hace esto y hace lo otro. Yo conozco muchos empresarios que en la Argentina, digamos, viven en la Argentina con negocios en todo el resto del mundo que les va bárbaro y están manejando desde la Argentina. Es decir, que el problema no es el empresario, el problema es el sistema de motivación que tiene para hacer una cosa o la otra. En eso estamos totalmente de acuerdo. Entonces, los empresarios en Argentina han sobrevivido con un gobierno o con otro, y aún a pesar de que en casi todos los gobiernos, justamente hablando de 40 años de democracia, en la Argentina, digamos, tenemos que empezar a entender que son 40 años de democracia donde la gente no está mejor que antes, está peor que antes, producto de un montón por una visión, digamos, donde en teoría con democracia solo basta y nosotros necesitamos tener desarrollo. Usted sabe que esto que está diciendo es una de las ideas fuerza de este ciclo de charlas que en cuestiones laborales, económicas, sociales, bueno, nos daba la sensación en nuestras conversaciones de que había una promesa incumplida de la democracia, de que con la democracia por sí misma se come, se cura y se educa, como si esto fuera un proceso natural y que no hubiera que administrarlo y gestionarlo. Y justamente nuestra idea tenía que ver, entre otras, con una pregunta importante que es, ¿qué es lo que falló? Ahora, yo quiero retomar lo que usted mencionaba antes, que ponía, me pareció interesante el enfoque, un eje importante en el problema fiscal de la Argentina y que esto derrama en un montón de otras dificultades. La pregunta que le hago es, ¿cómo imagina usted la cadencia de reducir la brecha fiscal del Estado, reducir en consonancia los impuestos, aliviar a la inversión en relación con eso y a la vez atender una situación social en la que más del 40% de la población vive en la pobreza? Es como que hay un corto plazo difícil de gestionar, Teddy. ¿Cómo imagina usted ese proceso? Yo me lo imagino, y de hecho es un libro que se llama Mochila Argentina, donde se inicia el fenómeno con un aumento de la propensión a emplear del empresario. La palabra es muy técnica, pero es que con las mismas condiciones los empresarios querramos emplear más gente. Lo que yo entendí, que todavía no es entendido por la sociedad, es que no son los impuestos lo que hace que el empresario no tome gente. No es el costo de la mano de obra, porque más barato que lo que hay hoy no podría ser. Exacto.
es el pasivo laboral, es el acumulado de la indemnización en las empresas que hace que el comerciante no le convenga tener empleados. Usted plantea un esquema diferente. Yo planteo un esquema donde convertimos el accidente del despido en un flujo, digamos, asegurable, y donde le damos no solamente al que es despedido, sino también al que se va por su propia cuenta de la empresa, la posibilidad de tener una tranquilidad en su familia, que si trabajó 10 años en una empresa o en otra, puede tener 10 meses de tranquilidad si pierde el empleo. Usted lo plantea como un seguro. Entonces, es un seguro. Más. Es un seguro donde el empresario paga por este seguro en función de la rotación que tiene él. Hay empresas que rotan toda la gente, digamos, cada 2 o 3 años, por ejemplo, gastronómicos, o podría ser 10, 20 años en las empresas industriales. Y entonces el que más choca, más paga, digamos. O sea, el que más rotación tiene, más seguro, más paga por una prima seguro. mayor. Y a cambio de eso, ninguna persona, es decir, todos los empleados, les corresponde la indemnización como le correspondería al que fuera despedido. Usted lo debe haber planteado esto en ante instancias de gobierno en distintos momentos, Los tres partidos están con esquemas variantes sobre lo mismo. Se habla mucho del esquema de la UOCRA. La UOCRA es un caso de alta rotación. Por la estacionalidad del trabajo. Donde el costo es más alto. Las empresas no tenemos por qué pagar el 8% como paga la UOCRA, o el 12%, podríamos pagar el 2%. Y a cambio de eso, lo que sucedería es una explosión de demanda de mano de obra, y lo que tenemos que entender es que no es posible bajar el gasto público si no aumenta el empleo privado. Ahora, mientras y explicar por qué. El gasto público es lo que hace el político para poder seguir ganando elecciones cuando la población le está pidiendo empleo, le está pidiendo subsidio, le está pidiendo que le permitan jubilarse porque no consigue trabajo. Las tres causas son por lo mismo. Es por la desocupación que ha tenido la Argentina en el final del periodo de la convertibilidad. Cuando Menem termina su gobierno, terminamos con un 25% de desocupación. Ellos se transforman en el gasto público de Kirchner y de los gobiernos que vinieron. Ese gasto público se transformó en jubilados tempranos, en un montón, de 1,5 millones pasamos a casi 4 millones de empleados públicos, y cuando eso no bastó, hubo que subsidiar la alimentación, el transporte y la energía. Nosotros tenemos que revertir ese fenómeno. Ese fenómeno solo se puede revertir si aumenta el empleo privado. Y el empleo privado solo se puede revertir si no se acumula pasivo laboral, que es lo que hace que las empresas no valgan nada. En una empresa que no vale nada, como vos sabés por temas familiares tuyos que me contabas, digamos, o por amigos, una empresa que no vale nada, el empresario está obligado a sacarle plata al negocio todo lo que puede. Esa plata se convierte en dólares que desfinancian al gobierno argentino y financian al gobierno americano. Una vez que las empresas valgan dinero, el flujo se va a revertir. Y como los argentinos tenemos mucho dinero, porque a diferencia, digamos, de otros países, la Argentina no es un país pobre, sino que se está empobreciendo, pero hay mucho dinero, digamos, de argentinos en el mundo. Eso podría cambiar la dinámica de 40 años hacia abajo para pasar a ser 40 años para arriba. Achiquemos un poquito el margen temporal en la siguiente pregunta. En los últimos 5 años, por diferentes razones, los salarios en promedio, primero registraron una caída muy aguda. Bueno, después el gobierno saliente dice que él logró frenar esa tendencia, pero en ningún caso hubo una recuperación. ¿Esto es solamente culpa de la voracidad fiscal del Estado o hay algún rol de los empresarios o hay que desagregar por sectores y mirar qué pasa en distintos sectores? Es pregunta, Teddy. No, es de la sociedad. No es ni de los empresarios ni de los políticos. Porque yo quisiera cobrar más, así que dígame si tengo culpa en algo. No, bueno, por supuesto, porque si vos votás cosas, digamos, que suben el gasto público, ese gasto público hay que financiarlo a través de lo que los empleados de las empresas privadas hacen, con valor agregado. Como cada vez hay una proporción más chica de gente haciendo valor agregado, lo que tenés es que ese valor agregado se distribuye entre más gente. Y el salario no solamente va de continuar con este esquema, va a seguir bajando, sino va a bajar mucho. ¿Por qué? Porque se produce un fenómeno de bola de nieve. En realidad el sueldo argentino viene bajando desde hace 40 años.
Sí, claramente. Y cuando lo Términos comparás reales, con, claramente. cuando lo comparás con el mundo, mucho más, digamos. Ese es el empobrecimiento de la Argentina. Ahora, cuando uno ve índices de inflación que evolucionan muy por encima de los índices salariales, del índice salarial. ¿Y por qué te parece a vos que No, eso? pero usted es el entrevistado. Yo le pregunto a usted, esa diferencia, ¿a dónde va? ¿Solo al Estado va, dice usted? No, solo al Estado no. Solo al gasto del Estado. Y no hubo en la pospandemia, es pregunta. No es No hubo una por cómo las haces la implicancia de que el empresario tiene algo que ver, no tiene nada que No, ver. yo creo sinceramente que usted, por alguna razón, seguramente fundada, lo dijo de entrada en la primera respuesta, tiene la sensación de que el rol del empresario es ninguneado, subestimado por la sociedad. Bueno, pero lo estás haciendo vos, digamos. No, le quiero aclarar. Lo estás haciendo vos porque, sí, Sí. pero está bien, pero vos pensás que yo también entiendo rápido. Así como el periodista entiende rápido, el entrevistado seguro también. usted entiende rápido. Y la implicancia de tu pregunta es si la inflación es un proceso del No. empresario. ¿Sabe qué? Es interesantísimo este contrapunto. A ver. De ninguna manera es lo que yo Bien, si no es implico. el empresario, ¿de quién? No, le quería completar la pregunta. Yo estoy absolutamente convencido de que el Estado está en la raíz del problema inflacionario. Claramente, le quiero preguntar, y ahí iba a completar la pregunta, y le pido que la idea es una conversación interesante y estimulante sin estar en guardia. Dale. Le quería preguntar si en la pospandemia se produjo, tal vez en algunos sectores, una recomposición de márgenes de ganancia, lo cual es razonable después del palazo que significó el confinamiento, y que esto no llegó a los salarios. Esta es la pregunta, sencilla. Sí, ¿y qué? ¿Y por qué te crees que sucedió eso? Te pregunto a usted. No, bueno, está bien, está bien. No hay agresividad. Bueno, es una conversación, no están acostumbrados en la Argentina a las conversaciones y a los sí. debates. Debatamos. Entonces, si a lo que vos dijeras fuera cierto y el empresario que retomó su beneficio, digamos, fuera cierto, digamos, tendrías millones de empresarios en Argentina y no hay empresarios en Argentina. Porque aún eso no recuperan, digamos, lo que se perdió. Ahora, te doy un ejemplo. A ver. Muchos periodistas piensan, digamos, mucha parte de la sociedad piensa que el empresario recibió, digamos, una ayuda del gobierno, digamos, para pagar las ATP, cuando paramos las fábricas. Las fábricas las paramos, y hizo muy bien el gobierno decir, y nosotros pagamos fábricas que estaban totalmente paradas, pagamos sueldos y pagamos montones de gastos fijos que teníamos, y el Estado nos dio la mitad del salario. Eso es clarísimo, que todo ese esquema no llegaba a compensar la totalidad del costo muerto del confinamiento. Eso es clarísimo. Exacto. Hubo un esfuerzo fiscal importante, pero obviamente no es total. Entonces, el esfuerzo fue de los empresarios, no del Estado. El Estado lo que hizo muy bien es su rol, digamos, de que en un momento así necesitas un capitán que dé orden, y las órdenes las dio muy bien. Yo soy una persona que cree que este gobierno hizo muy bien su trabajo. A ver, por ejemplo, pensando nuevamente en términos de fases de la democracia, este gobierno está terminando y tiene, creo, una ponderación pública bastante mala, ¿no? A ver, cuénteme esto. ¿Qué es lo que usted rescata? Doy un ejemplo, para un caso mío, digamos. En el caso mío, nosotros, en el gobierno anterior, despedimos la mitad de la gente que teníamos porque aumentaron las importaciones, el gobierno dijo que estaba bajando gasto público, lo que estaba haciendo era bajando el salario promedio del gasto del empleado público y del jubilado, digamos. Cuando vino este gobierno, cuando vino el gobierno anterior teníamos 1.900 personas, bajamos a 1.050 personas, y de este gobierno ahora, de 1.050, estamos en casi 1.800 personas en nuestra empresa, o 1.850. Casi que volvieron al punto. Casi volvimos al... El Ministerio de Industria es un trabajo espectacular en un contexto macroeconómico horrible, digamos, donde el ministro de Economía anterior, digamos, Guzmán, persona buena, pero que no conocía el día a día, digamos, cometió muchos errores, entre ellos aplastar el dólar, digamos, que no era dependiente del banco, digamos, del Ministerio de Industria, por ejemplo, con Culfas, y luego se sucedieron una serie de hechos, digamos, terribles, horribles, digamos, como la sequía y el COVID, digamos. En ese contexto, yo soy de los que creen que este gobierno hizo todo lo que pudo y su mejor ministerio fue el de Industria. ¿Cuál fue el peor ministerio? Etapas? En este gobierno. Pero, en todas las etapas.
en todas las etapas. ¿Cuál fue el peor ministerio? El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo en 4 años no hizo nada relevante en la modernización del sistema de trabajo y ahora está promoviendo un sistema de disminución de horas como si es el mismo fenómeno que si la Argentina le iría bien si lloviera dinero de los helicópteros, digamos. O sea, si vos pudieras trabajar en 6 horas lo que haces en 8 horas, ¿por qué la ministra trabaja 12 horas? ¿Por qué no trabaja ella 4 horas? Si en realidad eso es lo bueno. En la Argentina nosotros no podemos salir con menos trabajo. Para salir de la pobreza sale con más trabajo. Ahora, los países centrales del mundo, los más ricos del mundo, siguen trabajando y cada vez más. Hay gente que trabaja menos, pero las horas promedio trabajadas en Japón, las horas promedio trabajadas en Corea del Sur, las horas promedio trabajadas en Estados Unidos o en Alemania, no solamente no han ido bajando, muchas han ido subiendo. Ahora, ¿por qué? Porque el trabajo no es un castigo divino. El trabajo es un lugar donde uno socializa, donde trabaja. Gente con buenos ingresos como tengo yo, con buena riqueza, yo sigo trabajando porque el trabajo en sí, digamos, es algo que me alimenta, digamos. Hay tal vez en la clase política, en la dirigencia política, mejor dicho, en la Argentina, la idea de que una buena ley puede resolver cualquier problema, ¿no? Y tal vez me parece... Una buena ley, sí. Claro. Las leyes que pasan son malas. Claro, pero a veces también, digamos, hay dinámicas que tienen que ver con cuál es el nivel de productividad de un país como la Argentina. Tal vez sea un debate de la reducción de la semana laboral que no hace a nuestro futuro inmediato, digamos. No, podría serlo si fuera buena, pero es totalmente contraria a la naturaleza de lo que la Argentina necesita. Y ahí tenés la diferencia entre un mal ministerio y un buen ministerio. Cuando tenés un mal ministerio, hace las cosas en contra de lo que el sistema necesita. Ahí tenés un ministerio que quiere hacer parches, digamos, y quiere aparecer en el futuro como la ministra que trató de hacer bajar las horas extras y no la dejaron, y eso es un tema de ego personal donde no comprende el fenómeno del problema que tenemos en Argentina, que tenemos poca gente trabajando en el valor agregado. Imagínate el costo de los productos si tuviéramos que hacer lo mismo con el doble de personal para hacer las mismas horas, digamos. Más transporte, sí. más tiempos muertos. ¿Qué piensa de las discusiones que se dan cíclicamente respecto de la inserción argentina en el Mercosur? En esta campaña electoral vemos que hay ideas muy distintas, digamos, sobre el Mercosur, ¿no? Tal vez una idea más de tipo desarrollista, más vinculada al espíritu fundacional del Mercosur, en el sector de Unión por la Patria. En el otro extremo, en el sector libertario, directamente se habla de prácticamente de desinteresarse, de desarticularlo. El Mercosur está mal pensado. A ver. En realidad conozco a las personas que, entre otras Beatriz Nofal, el Mercosur es un sistema que promovió un comportamiento enfermizo, digamos, entre nuestra relación entre Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En el mercado común europeo, un producto que entra a Francia, cuando de Francia pasa a Alemania, no se considera una exportación, es dentro del mismo mercado. Claro, se paga arancel. Entonces no se descuenta de las cuando importaciones. Ingresó por primera vez. Y no se descuenta de las importaciones temporarias y no se le da premios financieros, digamos, por exportarlo de Francia a España o a Alemania con beneficios fiscales y ese tipo. En la Argentina y Brasil no es así. Por eso los autos, algunos se hacen en Brasil y se venden en Argentina, y se hacen en Argentina y se venden en Brasil. ¿Por qué? Porque en realidad se descuentan las importaciones temporarias. Y ese fenómeno es un negocio impositivo de empresas que lo están aprovechando muy bien, que en general son extranjeras. Mercosur funcionaría si fuera más Mercosur, es decir, si un producto producido en Argentina entra a Brasil libremente, pero sin descontar, muy técnico, importaciones temporarias o tener beneficios financieros por exportarlo. Tanto es así que, por ejemplo, para dar un ejemplo, una toalla que tiene hilado, que se confecciona en Brasil, que tiene hilado indio, para decir una cosa, se vende más barato en el Carrefour de Argentina que en el Carrefour de Brasil. Eso muestra que hay una distorsión en el sistema impositivo que promueve un comportamiento que no es correcto. A ver si lo interpreto bien entonces. Más Mercosur,
pero revisando su regla de funcionamiento. Mejorando el sistema que hace 30 años que no se mejora. No quiero dejar de... Perdón, Sí. con problemas que todo el mundo sabe, pero nadie quiere agarrar el toro. Uno de los temas que tenemos en Argentina es que el toro no lo agarran por las astas, porque siempre, digamos, la grieta ha ido dividiendo economistas para un lado. Hay que comprender el fenómeno. El fenómeno que es muy visible y que la industria automotriz, donde las terminales originales, tenemos un representante de las terminales originales que pide libertad, 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 pero si yo quiero traerme un auto del exterior no lo puedo traer. O sea, él quiere los tornillos que vengan libremente, pero si yo quiero traer ese auto libremente a Argentina no puedo. Entonces hay que entender que las terminales son gente muy inteligente, que tiene mucha capacidad, digamos, esas de modificar estructuras y de poner algunos que llegaron a ser ministros de industria en el gobierno anterior, por ejemplo Dante Sica, donde hizo las cosas para esa industria. Entonces, Mercosur sirve en la medida que el Mercosur se perfeccione y no que permanezca con el error original. Le quiero preguntar por una cosa que usted mencionó. Inclusive sí. Movimiento de gentes. Sí, claro. Porque, digamos, el fenómeno ese, si es Mercosur, como sucede en el mercado común europeo, también tiene que las ser personas tienen que poder moverse libre libremente. Movilidad, por supuesto. Tal vez no sea el caso de su sector específicamente, pero bueno, hay una cuestión de que cuando crece, es histórica en la Argentina, crece la economía, crece la actividad industrial, crecen las importaciones y ahí es donde se produce este tema llamado restricción externa, que muchos economistas discuten, porque entienden que a determinados niveles de tipo de cambio habría un equilibrio finalmente en el saldo de divisas. ¿Cómo piensa usted el argumento que muchas veces se menciona, o que parece surgir de estos datos o de este tipo de razonamientos, de que nuestra industria sigue siendo demasiado dependiente de importaciones? Y le completo. Tal vez esté mal diseñadas las políticas industriales en Argentina y haya que mirar más a la inserción en cadenas de valor que en la realización de bienes ya de consumo final exclusivamente. No, la causa de ese fenómeno es el siguiente, es lo que hablamos hace un rato. Si cuando va a subir la demanda, a mí no me conviene tomar gente y me conviene comprar máquinas, en el caso de la gente la tengo acá, pero las máquinas las tengo que importar y son dólares que no tengo, lo que sucede es que se estrangula por ese fenómeno. Por ejemplo, yo tengo montones de clientes que prefieren, en el caso mío, yo trabajo 24 horas, 7 días a la semana, así que no puedo poner más máquinas a funcionar. Pero tengo montones de clientes que tienen un turno trabajando y antes que tomar gente prefieren comprar máquina. ¿Por qué? Porque si viene otro economista con otra idea y después tiene que echarlos, le cuesta mucho dinero, físicamente le cuesta, digamos, porque la psiquis, cuando uno despide, también se ve afectada. Entonces compran máquinas. Esas máquinas son dólares que no tenemos. Ese es el estrangulamiento principal. Y el segundo fenómeno es que generalmente para bajar la inflación, como sucedió en el gobierno anterior, como el de Cristina, como en todos los gobiernos regularmente, se utiliza el tipo de cambio como ancla. Al suceder eso, claro, el equilibrio, digamos, que tendría que significar que estoy importando, sube el dólar porque no tengo tantos dólares, artificialmente se congela controlando el valor del dólar o a través de tasa o a través de una restricción determinada. Ese estrangulamiento es verdadero, no es ficticio, es totalmente verdadero, pero eso se reduciría sistemáticamente a través de la eliminación del pasivo laboral y eso se puede hacer con el seguro. Es decir, con inteligencia se puede hacer. Ahora, si se trata de hacer más de lo mismo, los empresarios vamos a seguir haciendo más de lo mismo. Es decir, ante un aumento de demanda, vamos a comprar más máquinas y hacer lo que hemos venido haciendo. Queda dicho, Teddy. Se picó un poquito, pero estuvo interesante. Gracias por habernos acompañado. Sí, no es muy aburrido.